Marie et Pu. Mari. Antes de comenzar, practiquemos. Traten de entender estas frases y contestar estas preguntas. Mari. Kmele kaimi? Tulio tainche. Inei pingeimi? Inche nien kinye nyarki. Niemi nyarki? Niemi tregua? En el video anterior vimos el verbo pingen, con el que podemos decir frases como pingen, me llamo. Pingeimi, te llamas. Pingei, se llama, él o ella. Usando la palabra inei, podemos hacer preguntas como estas. Inei pingeimi, ¿cómo te llamas? Inei pingei, ¿cómo se llama? Incluso podría preguntar, Inei pingen, ¿cómo me llamo? Aunque no tiene mucho sentido, quizás en una película donde alguien perdió la memoria y se pregunte a sí mismo, Inei pingen. Veamos ahora una expresión nueva. Cuando alguien me pregunta algo y yo quiero preguntarle lo mismo, puedo preguntarle, ¿y tú? ¿Cómo decimos ese ¿y tú en mapuche dungun? Se dice, ¿ei mi kai? Entonces, si me preguntan, ¿kmele kaimi? ¿Estás bien? Yo puedo contestar, ¿kmele kan? ¿Ei mi kai? Estoy bien. ¿Y vos? Por ahora no vamos a analizar esta expresión. La aprenderemos de memoria como un equivalente de ¿y tú? Se puede usar con otras preguntas. Por ejemplo, si me preguntan por mi nombre, ¿Inei pingeimi? Puedo contestar, Tulio pingen, ¿ei mi kai? Aunque también podría ser Tulio tainche, ¿ei mi kai? En esta última aparece el ta del que hablamos en el video anterior. Acerca de esta frase, ¿ei mi kai? Traten de memorizarla porque volveremos a oírla en los próximos videos. Antes de terminar este video vamos a aprender una expresión más. La palabra felei quiere decir más o menos así es. Pero para aprender a usarla de un modo más fácil, podemos compararla con la expresión ok. Entonces, en cualquier situación en que se puede decir ok, podemos decir en cambio felei. Podríamos empezar a usarla para que todos la usen también. Felei. No se olviden que al principio de cada video habrá preguntas o ejercicios sobre lo visto anteriormente. Ayu filmito fachi video, elufin kinye like. Chilcantu kuuneta ni canal meukai. Peucayal.